Buenos días, amigos, hermanos. Dios les bendiga grandemente ahí donde estén cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a estar meditando, como siempre, en la palabra del Señor, que es la que nos enseña, es la que nos trae consuelo, es la que nos da sabiduría de lo alto. Es ahí donde siempre vamos a encontrar la sabiduría, la enseñanza, el consejo de Dios para nuestro día a día. Y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha estado enseñando mucho a mi corazón y a mi vida en estos días con esta palabra. Llevo casi como 2 semanas que el Señor viene hablando muy fuerte a mi vida con esta palabra y quiero compartirla con ustedes para que así, de esta manera, el Señor extienda su palabra y Él pueda traer consejo a nuestros corazones. Y quiero leerles en Marcos 4, la parábola del sembrador. Dice así la hermosa palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyendo la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahoga la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en el día de hoy vamos a hablar de la raíz. Es muy importante hablar de la raíz porque de la raíz depende el árbol. Siempre va a depender de la raíz, de que la raíz esté sana, de que la raíz esté fuerte, de que la raíz esté en una tierra con buenas condiciones. Porque como dice esta palabra, que la semilla es la palabra. Y depende de que esa semilla caiga en buena tierra, entonces van a ser las raíces. Y ya hemos hablado acerca de nuestras raíces, de nuestros cimientos, en donde deben estar. Y es que es muy importante
la raíz, porque dice en Job, dice que aún de un árbol si fuera cortado, queda la raíz y aún un árbol tiene esperanzas. Después, aunque quede solo la raíz, el árbol se ha cortado y quede solo la raíz, tiene esperanzas de que tenga otra oportunidad de ser árbol. Y a veces, por ejemplo, aquí en la Florida, a veces cuando vienen esos huracanes, que los árboles quedan casi secos, se ven como chamizos, se ven como que ya no sirven para nada, pero si quedan firmes, luego vuelven a ser un árbol frondoso y un árbol lindo. Hace poco, hace ya un tiempo, vi por aquí cerca una palma. Tal vez pienso yo que tal vez en algún tiempo se cayó por algún huracán, pero es muy chistoso porque la palma quedó acostada, pero parece que su raíz nunca se despegó del piso y la palma quedó acostada, caída, pero luego se enderezó, hizo como algo así. Entonces, eso nos enseña mucho de cómo no importa cómo el árbol se vea por fuera, lo importante es cómo está la raíz. Y ya hemos hablado de dónde debemos tener nuestras raíces. Nosotros debemos estar arraigados y cimentados en el amor que es Cristo. Nosotros debemos estar arraigados, nuestras raíces deben estar profundas y fuertes en Dios, en su palabra. Es en la palabra donde nosotros empezamos a echar raíces. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros hacemos pozos profundos buscando esa agua viva que el Señor nos da a través de su palabra, entonces en esos mismos huecos profundos que cavamos, ahí es donde se va. Entre más profundo nosotros cavemos, más profundas van a estar nuestras raíces. Pero hoy vamos a hablar de dónde no debemos poner nuestras raíces. Y es que es muy importante que nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tengamos siempre conciencia de que nuestras raíces no deben estar en la palabra del hombre. Nuestra raíz no debe estar en lo que dice una persona, porque engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas, dice Jeremías 17:5. Porque como los de Berea, por ejemplo, como los de Berea que cuando alguien decía algo iban y miraban en la palabra. Y es que nosotros, ¿cómo vamos a echar raíces en algo que diga alguien si nosotros no tenemos la razón en todo? No tenemos, nuestra palabra no es infalible, la palabra de Dios es infalible. Por eso nuestras raíces deben estar siempre cimentadas en la palabra. Algo que dice muy importante la palabra es que nosotros conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Libres no solo del pecado, no solo de ataduras, sino libres de ser manipulados con la palabra, porque hay personas que manipulan con la palabra y usan la palabra a su conveniencia. Entonces es importante que nosotros entendamos que nuestras raíces no deben estar en lo que las personas dicen o decimos o en las enseñanzas de una persona. Siempre escudriñemos todo por la palabra, siempre filtremos todo por la palabra. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que maldito es el varón que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios y en lo que Él dice, porque todos nosotros los seres humanos podemos errar, y obvio que erramos muchas veces, y por eso nuestras raíces deben ser profundas en Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios. Porque es importante que nosotros escudriñemos la palabra y no escuchemos. A veces escuchamos personas y mensajes de personas que no ayudan al crecimiento, sino que más bien quieren desbaratar, usan los altares para dañar. No se hacen reparadores de portillos, sino como que hacen los portillos más grandes, y si no hay portillos, entonces hacen el portillo. Pero me refiero a eso, a que nosotros podamos por la palabra escuchar una enseñanza y saber si es de Dios o no es de Dios. Y tenemos un ejemplo de esto, como Saulo de Tarso hacía muy mal, pero él tenía su confianza de que él estaba haciendo las cosas para Dios.
Entonces por eso nosotros debemos cimentarnos en lo que dice la palabra, nosotros debemos fortalecer nuestras raíces en lo que dice la palabra, echar raíces muy profundas en la palabra de Dios, que nosotros podamos pasar buen tiempo leyendo las escrituras, pidiéndole conocimiento y sabiduría a Dios de su palabra, porque es Él quien nos enseña, es Él quien nos enseña. No, ojo, no digo que no se deba creer en nadie o que no se deba escuchar a nadie. Lo que digo es que todo lo que escuchemos lo filtremos por la palabra y que cuando hay cosas que contradicen la palabra, nosotros desechemos eso, que lo desechemos, que tomemos lo bueno y desechemos lo malo, porque nosotros tenemos un camino y una meta fija. Esa meta es Cristo, esa meta es poder ser hallados irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Y por más buenas intenciones que tengamos las personas de poder ayudar o de poder enseñar, solo hay un maestro y es Cristo, y Él nos enseña a través de su palabra, Él nos enseña todo lo verdadero, Él nos enseña todo lo justo, Él nos enseña todo lo puro, Él nos enseña todo lo amable, y es esta palabra, es la palabra de Dios la que siempre nos va a enseñar, la que siempre nos va a instruir. Y si nosotros estamos arraigados en esta palabra, si nosotros estamos confiados en esta palabra, si nosotros estamos buscando continuamente la palabra, meditando continuamente la palabra, entonces nuestros ojos son abiertos, porque algo muy hermoso que tiene la palabra de Dios es que nos quita la venda de los ojos y nos enseña a escuchar. La palabra de Dios nos enseña a escuchar y a ver, y por eso dice la palabra: por sus frutos los conocerán. Y cuando nosotros vemos los frutos de la persona, y cuando digo frutos, muchas veces nosotros pensamos solo frutos, ¿qué digo yo? Digamos, en una iglesia que hay miles de miembros en una iglesia, lo vemos como frutos y que es algo muy bueno y que es algo que Dios bendice. Pero muchas veces los frutos, ese tipo de frutos, son dados por lo que se predican, porque predica lo que se quiere oír, o por cosas así. Por eso es muy importante que nosotros estemos arraigados y cimentados en el amor de Cristo, arraigados y cimentados en su palabra, que nuestra simiente sea Cristo, que nuestros cimientos, nuestras bases sean en Cristo, porque Cristo es esa roca firme que no nos va a dejar desviar, por más torpes que nosotros seamos, dice la palabra, por más torpes que nosotros seamos. Si nosotros estamos en el camino que es Cristo, nosotros no nos vamos a desviar, nosotros vamos a confiar en la palabra. Es la palabra la que nos enseña, es la palabra la que nos guía, es la palabra del camino, es la palabra la lumbrera a nuestro camino. Así que ese es el mensaje para el día de hoy. No pongamos nuestras raíces en lo que nos dice la gente, porque cuando nosotros estamos arraigados en lo que escuchamos de las personas, es porque a veces, lo voy a decir de esta manera, a veces nos da pereza leer la Biblia y simplemente nos alimentamos de lo que escuchamos y de lo que escuchamos. No se ofendan, lo digo porque yo en un tiempo lo hice. Yo me alimentaba de lo que me decían y lo creía. Y así creo que era lo que hacíamos antes de ser creyentes, antes de conocer a Cristo, y no podemos seguir así. Ahora en Cristo somos nueva criatura, y si nosotros ahora somos una criatura diferente y somos hechura de Dios, somos hechos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios, nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre. Y nosotros no podemos conocer a nuestro Padre por lo que nos digan los demás. Tú no puedes conocer a Dios por lo que yo te diga. Lo que yo digo o los videos que yo hago es por la misericordia de Dios, y Dios sabrá por qué los pone. Él nunca hace las cosas sin un porqué. Pero yo no puedo enseñarte cómo conocer a Dios. Es algo que tú personalmente tienes que hacer, ir y buscarlo en la palabra, en oración, pedirle al Señor que te enseñe, porque Él es el maestro de maestros, Él es el que puede hacer todo nosotros. Así que a partir de este momento vamos a hacer entre todos eso: mirar nuestras raíces, mirar dónde estamos arraigados, dónde estamos
fortaleciendo nuestras raíces, porque nuestras raíces deben fortalecerse todo el tiempo, porque nuestras raíces deben ser lo más saludable. Nuestras raíces, de nuestra raíz depende nuestro fruto. Hay frutos que son muy altos, muy grandes, muy frondosos y a veces se ven con frutos muy deliciosos, pero los frutos son simples, sin gracia, los frutos no sirven para nada y muchas veces es por la tierra. La raíz está en una tierra que no tiene los nutrientes necesarios. Pero cuando nosotros tomamos los nutrientes necesarios y completos, porque la palabra de Dios tiene todos los nutrientes necesarios, completos, todas las vitaminas, todo lo que nosotros necesitamos para crecer y para dar frutos, para dar frutos en el Señor, esos frutos que el Señor espera de nosotros. Que no seamos como esa viña que dice la palabra del Señor, creo que es en Jeremías, que dimos frutos silvestres, que nuestros frutos no sean frutos silvestres, frutos ácidos, frutos insípidos, sino que sea el fruto que Dios espera de nosotros. Pero para dar un fruto nosotros debemos fijarnos muy bien en dónde y en qué condiciones están nuestras raíces. Lo bueno de todo esto es que mientras haya vida, hay esperanza. Y lo bueno de todo esto es que la palabra de Dios está a nuestro alcance. De aquí es donde nosotros tomamos toda la savia, todo el alimento, y de ahí es donde nosotros vamos a fortalecer nuestras raíces para poder que cuando vengan esos vientos, que cuando vengan esas tormentas, esos huracanes, o a veces como ese árbol cortado que decía Job, que aún un árbol cortado, si queda la raíz, tiene esperanza. Aún si no se viera y no quedara nada de nosotros, si la raíz está en Cristo y en la palabra, nosotros nada podrá destruirnos, derribados pero no destruidos, dice la palabra. Entonces es muy importante que nosotros tomemos tiempo y dedicación en valorar, en evaluar cómo están nuestras raíces y cómo están, en qué condiciones y en dónde. Es muy importante el lugar donde nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Mirar dónde está nuestra confianza. Si nuestra confianza está en lo que una persona nos dijo, si nuestra confianza está en que alguien dijo que me iba a ayudar, si mi confianza está en lo que me enseña una persona, si mi confianza está en lo que alguien dijo que iba a pasar, mi confianza debe estar siempre en Dios, en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios dice que va a hacer para mí, por mí. Es ahí donde debe estar nuestra raíz, en Dios, en lo que Él dice de mí, en lo que Él dice de ti. Pero yo no puedo echar raíces en algo que no conozco, no puedo echar raíces en una tierra lejana. Si yo estoy aquí y quiero raíces en una tierra buena que está lejos, no puedo echar raíces en esa tierra lejana. Yo tengo que estar cerca y tenemos que estar cerca de la palabra. Necesitamos ese acercamiento con el Señor y necesitamos ese conocimiento de su palabra, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La palabra de Dios quita la venda. La palabra de Dios nos enseña a ver quién está hablando la palabra. Nos enseña a ver quienes usan la palabra no solo a su conveniencia, sino quienes la usan para manipular y poder hacer las cosas conforme a su corazón. Así que es muy necesario cuidarnos aún de nosotros mismos y venir a la palabra. Que nuestra raíz esté siempre, siempre en la palabra, que nuestra raíz esté siempre en Cristo. Él es la roca inconmovible. Si nuestras raíces están en esa roca que es Cristo, nosotros no nos vamos a mover por más fuertes vientos que vengan. Que Dios te bendiga. Es el anhelo de mi corazón, que el Señor haya hablado hoy a tu vida con esta meditación de esta mañana, de esta palabra hermosa. Que el Señor te anime, que el Señor te levante, que el Señor te dé fuerzas, que el Señor pueda hoy fortalecer tu raíz en Él. Que tu tierra, la tierra de tu corazón, sea esa buena tierra donde cae la palabra y echa raíces profundas,
raíces que no dejan que el árbol caiga por más vientos que vengan. Dios te bendiga mucho, mucho en el nombre de Jesús.